Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos y estamos en una nueva entrega de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Merena, en la 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Mera del Alcor. Saludamos a nuestros oyentes y a todos los que nos siguen desde nuestro canal de YouTube. Hoy dos temas que se dan la mano: el significado de los sueños y las religiones. Vamos a saludar primero a nuestros compañeros. María Luisa Angulo, desde Sevilla, ¿qué tal? Saludos, bienvenida. Bueno, buenas a todos, bienvenidos a vosotros, bienvenidos a las personas que nos siguen, y hoy, por supuesto, un tema apasionante, como todos. Espero disfrutar mucho de vuestra sabiduría. También saludamos desde Cartagena a María José Gómez Mendoza. María José, ¿qué tal? Y bienvenida. Pues hola, saludos a todos y aquí encantada de estar con vosotros y para pasar una tarde muy entretenida con todos los temas que se aborden, que seguro que son muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto nuestro compañero y amigo Luis Aniza, también desde Sevilla. Luis, bienvenido conmigo. Gracias, saludos a todos compañeros, encantado de poder estar con vosotros y de hacer este nuevo programa. Estupendo. Así que cuando queráis. Muy bien, pues vamos a empezar definiendo un poquito con algún centre de argumentos de que vamos a comenzar a hablar sobre los sueños. No el dormir, que es una cosa distinta, es lo que suele acontecer mientras dormimos, que son los sueños. Siempre se ha dicho que hay muchos significados, incluso nuestros antepasados interpretaban mucho los sueños que se daban, era una forma de conectarse con el mundo espiritual. ¿Qué podemos decir sobre los sueños, Luis? Hombre, pues podemos decir tantas cosas y tan pocas a la vez. Quiero decir con esto que es algo tan mágico, entre comillas, tan desconocido aún todavía por la ciencia, ¿no? Que bueno, pues que se pueden decir muchísimas cosas. Tú ya apuntas que, bueno, pues que ancestralmente pues es algo que claro, pues se ha dado a la interpretación, porque bueno, algo tan mágico como es el sueño, donde en teoría pues la persona no tiene conciencia y que de alguna manera pues su mente sigue funcionando y bueno, pues tiene una vivencia o unas cuantas vivencias durante un tiempo determinado. Y tiene ciencia después de ello, obviamente, pues claro, se da a todo tipo de interpretaciones, ¿no? Desde los más antiguos clanes de la humanidad, de los más antiguos tribus, desde los más antiguos civilizaciones, pues se ha tenido un significado para los sueños, ¿no? Si normalmente hay un denominador común, que conecta con todo lo que son las distintas civilizaciones, tanto en Oriente como en Occidente, y es el conectar un poco con el más allá, ¿no? Conectar con otras dimensiones, conectar con nuestros antepasados,
conectar incluso con el futuro, con el pasado. Es decir, y siempre se han hecho interpretaciones al respecto, ¿no? Pero el denominador común más potente, yo diría que es ese conectar con estos seres que ya no están con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas que han sido de nuestra familia, pero ya anteriores, con determinado tipo de personajes, incluso con seres, bueno, pues celestiales, con seres superiores, ¿no? Como se ha ido entendiendo en las distintas culturas. Y esa ha sido un poco bueno, pues, cómo hemos ido interpretando la humanidad a lo largo de su historia, cómo ha ido interpretando este tema del sueño. Ya últimamente, pues bueno, el avance de la ciencia lo que ha hecho de alguna forma es ir centrando un poquitín, centrando, por decir, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ha ido arrojando un poquito de luz, y digo poquito porque realmente del sueño es poco lo que se conoce, en sí ya de por sí, de la mente y del cerebro es poco lo que se conoce, pues bueno, el sueño evidentemente pues se conoce menos, ¿no? Pero sí que bueno, que es una manifestación fisiológica, que es una necesidad orgánica, y que bueno, pues durante un tiempo, durante 2 horas aproximadamente, en un sueño, en una fase de dormir de unas 8 horas, pues parece ser que estamos un par de horas soñando, ¿no? Y que de ese tipo de manifestación, pues y de ese sueño, pues tenemos alguna conciencia. Es decir, no tenemos conciencia de todos los sueños que tenemos a lo largo de la noche, sí de algunos, ¿no? Y bueno, pues, y hay veces bueno, que pues, nos levantamos y no recordamos nada, ¿no? Pero ya te digo que siempre se ha asimilado mucho a lo que es una vida trascendente, una vez que uno cierra los ojos, es como, digámoslo así, un paralelismo con la muerte, ¿no? Una muerte momentánea donde nosotros dejamos este plano y nos situamos en otros planos donde podemos contactar con otros seres, con otros lugares, obviamente, nos transportamos. De ahí también, bueno, por todo el tema de viajes astrales, que en algunas culturas, sobre todo la budista, pues se hace mucho mención a ello, los viajes astrales durante el sueño, y cómo podemos transportarnos a otros lugares, a otros tiempos, con otros antepasados, con otros seres, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente un poco es lo que yo diría un pelín para situar un poco el cómo se ha ido interpretando todo el tema del sueño a lo largo de la historia. Mm. María José, ¿qué valoración haces tú sobre los sueños? ¿Qué te parecen los sueños? Bueno, hay 2 tipos de sueños. Están esos sueños que tenemos cuando entramos, sí, en otra dimensión. Realmente el cuerpo realmente no necesita muchísimas horas para dormir. Eso de las horas que hemos añadido de 8, 10 horas o 9, o sea, eso es algo que hemos añadido en la vida cotidiana. Realmente el cuerpo no necesita tanto tiempo para dormir. El cuerpo con 2, 3 horas ya, si es un cuerpo que va bien alimentado y que lleva una vida sana, con 2 o 3 horas digamos que el cuerpo se hubiera recuperado. Y en ese trance el cuerpo entraría en otra dimensión, donde tenemos visiones, que si tenemos la capacidad de poder estar atentos y poder recordar. Por eso es muy importante cuando vamos a dormir, un momento antes de dormir, relajarnos y tranquilizarnos y simplemente pensar en aquellas cosas que realmente nos importan, porque tenemos la capacidad de poder ver lo que en cierto no alcanzamos a ver. Y luego están los sueños lúcidos, que es un sueño en donde no estás dormido, estás totalmente consciente, pero te relajas y simplemente te concentras y te quedas como en un estado de paz donde tienes visiones que alcanzan a ser igual que si estuvieras dormido, solamente que estás en todo momento consciente. Y sí, el mundo de los sueños es muy interesante y además es entrar justamente en otra dimensión, es entrar en otra dimensión y lo importante es poder, antes de dormir, tener la capacidad de relajarnos lo suficiente como para poder estar pendientes de todo aquello que podamos, porque todo aquello que podamos recordar nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida cotidiana. Ese es el secreto, saber descansar. Y el problema es que no sabemos descansar, Javier. Nos acostamos y no aprovechamos ese momento para realmente descansar. Y sobre todo hay que aprender a despertarse, porque cuando nos despertamos no podemos coger un móvil o mirar la televisión. Deberíamos de esperar 1 hora y en esa primera hora de despertarnos, aprovecharla para estar tranquilos, para no pensar en nada, para dejar que nuestra mente esté pacífica
y ahí sí podríamos recordar algo, pero claro, nos levantamos y lo primero que hacemos es entrar en la vida cotidiana y no le damos a nuestro cerebro esa paz de la primera hora, que sería importantísima. Es muy importante que se sepa que cuando se despierta uno necesita como una hora para que esa mente esté totalmente en paz y ya después de esa hora entonces empezamos con el movimiento cotidiano. Y en ese tiempo, en esa hora, podremos tener flashes y recuerdos de lo que hemos soñado. O sea que tenemos que saber que antes de dormir y después de dormir necesitas un tiempo previo para poder recordar lo que sueñas. Sí, efectivamente, es realmente cierto. Antes de dormir conviene que nos relajemos, que nos tranquilicemos, que desconectemos para ayudar a nuestro cerebro a ir desconectando un poquito más. Lamentablemente, lo que has comentado, seguimos, por desgracia, no se suele dar. Entramos en el sueño, leemos, cogemos el móvil para ver si conciliamos el sueño, cuando es algo totalmente contraproducente. Y lo que tú has dicho también es cierto. Cuando nos levantamos, vamos derechos al teléfono móvil. No, hay que dar un tiempo para ir empezando a tonificarse, a despertarse poco a poco. Pero es que el estrés hace tanto daño y es tan automático que la verdad es que cuesta mucho darse cuenta. María Luisa, ¿qué opinión tienes sobre los sueños? ¿Qué son para ti los sueños? Bueno, el sueño o los sueños se pueden abordar desde el plano filosófico, psicológico, y a mí me ha llamado la atención de que el sueño y la literatura, por ejemplo, van muy unidos. Me ha llamado la atención porque el ser humano, desde sus comienzos, ha estado ligado a esta inquietud que tiene por lo que es el sueño, lo que decías antes, Luis, ¿no? Es algo por ahí extraño, que estamos inquietos a ver qué es el sueño, está muy ligado a la religión. La tradición literaria ha hecho siempre uso del tema del sueño desde siempre, ¿no? Desde los orígenes de la literatura. Por ejemplo, en la Biblia, y esto ya está ligado un poquito a lo divino, ¿no? El sueño es concebido precisamente como un don divino. En los sueños se oye a Dios. Dios infunde el sueño a Adán y a Eva. Y entonces, según este concepto, el ser humano procede de un sueño de Dios. O sea, no es el sueño de que estamos hablando de que soñamos con mi hermana porque ayer estuve con ella comprando. No, esto es divino. O sea, fijaros qué importancia tiene el sueño en el ser humano. Por ejemplo, en la tradición griega todos conocemos. El hijo de Himnos es Morfeo, que dirige los sueños. Sus obras son producto de los sueños. Es que en la tradición persa, por ejemplo, en las Mil y una noches, ¿qué es? Los cuentos de las Mil y una noches son sueños. Después, en la Edad Media, tenemos Dante, por favor, la Divina Comedia, que es el poeta está soñando. Es tremendo el tema del sueño. Y bueno, así podríamos seguir hablando, ¿no? O si nos ponemos ya en el barroco con Shakespeare, ¿qué es el sueño de una noche de verano? Que con una estructura un poquito onírica, ¿no? Se mezcla lo real con lo irreal, con lo cómico. A mí me asombra el tema del sueño a través del tiempo, tanto de la historia como de la literatura, que es Alicia en el País de las Maravillas. Creo que el hombre busca el significado del sueño. O Calderón de la Barca, por favor. La vida es sueño, todos lo sabemos. Que lo profundiza un poquito más al paso del tiempo, él lo liga al paso del tiempo, los sueños, en la fugacidad de la vida, ¿no? Y ya después, si nos ponemos ya un poquito más cerquita en el romanticismo, esa imaginación, esa fantasía, ese Becker. En fin, podríamos estar hablando, lo que pasa es que no sé si me desvío un poquito del tema, porque es tan apasionante el mundo del sueño, del conocimiento del sueño.
os lo dije antes, tanto en filosofía, si empezamos a hablar de Descartes, de Platón, que todo es sueño, acordaros del mito de la caverna. Entonces, hay para hablar del sueño que va unido a la religión, hay para hablar horas, horas. Yo me quedo simplemente en enumerar un poquito la historia de la literatura porque me llega muchísimo. Los sueños ha sido una constante en la curiosidad de la civilización humana. Incluso, bueno, hay toda una teoría que gira en torno a la interpretación de los sueños, como es la teoría psicoanalítica, ¿no? Claro. Sigmund Freud fue el primer exponente. Pero sí es verdad que el sueño o la ensoñación tiene un cierto componente también anestésico. Lo que tú acabas de comentar, Luisa, cómo Dios hace que caiga Adán en un sueño profundo, en una anestesia. ¿Hay algo de anestésico y de mágico en un sueño? ¿Qué opináis? Hombre, de anestésico, hasta cierto punto, fíjate, yo diría en el dormir en sí, porque el dormir no es ni más ni menos que un recuperar la energía que hemos desgastado durante el día y de alguna forma, pues evidentemente tenemos, digamos, una pérdida de conciencia lo suficientemente importante como para no ser conscientes, valga la redundancia, de lo que estamos viviendo en ese momento, salvo de el recuerdo del sueño si es que lo tenemos, ¿no? Por tanto, el dormir en sí es una reparación y bueno, eso está demostrado científicamente, ¿no? De que evidentemente pues necesitamos el sueño para cumplir nuestro ciclo circadiano y para que ese ciclo circadiano siga pues coordinando nuestra vida, nuestra existencia. ¿Eh? No, la vida no existiría si no existiera el sueño, ¿no? Es decir, no podríamos vivir sin dormir, ¿no? Un ser vivo pues no puede vivir sin dormir porque no podría repararse. ¿Eh? Y por tanto, pues un poco la anestesia, esta de la que tú hablas, esa anestesia que de alguna forma nos deja un poco aletargados. Cuando a mí me chutan anestesia, me inyectan anestesia, pues yo pierdo la conciencia y me despierto cuando pasa el efecto de la anestesia. Y en intervalos han podido pasar pues, una serie de horas donde me han abierto en canal y me han operado el corazón. O sea, así de claro, ¿no? Y yo no me he dado cuenta de nada, no he sido consciente de, pero sí he podido soñar en ese proceso. De hecho, hay muchas investigaciones sobre sueños durante las intervenciones quirúrgicas. O sea, cuando una persona está anestesiada, una persona sueña, ¿vale? Entonces, lo que yo creo es que evidentemente el sueño en sí es un anestésico en el sentido de que, bueno, pues estoy descansando y mis neuronas evidentemente, pues de alguna forma entran en un estado yin, ¿vale? Porque el yang es el que trabaja durante el día y ahora es el yin, toda la energía yin, la que empieza a reconstruir y a nutrir a todos los órganos, todas las entrañas, para que seamos capaces de activarnos al día siguiente y de ejecutar nuestras tareas y de vivir, ¿no? En definitiva, pero sí que es un anestésico, podíamos definirlo así, ¿no? Como un anestésico, además muy grato, salvo cuando hay alguna pesadilla o que bueno, pues que no es grato, ¿no? Pero normalmente, pues bueno, pues dormir y soñar, pues es algo muy placentero, ¿no? Yo me quedo maravillado con lo que es el fenómeno del sueño y ya teniendo un poquito de conciencia y un poquito de conocimiento fisiológico y demás, de por dónde van un poco los tiros, pero imaginaros ese ser de la antigüedad donde, bueno, pues, ¿cómo interpretarían esos seres los sueños? Yo creo que yo siempre me maravillo con esas preguntas porque digo, ¿cómo sería la interpretación de los sueños en esa edad antigua donde todavía no había un conocimiento, bueno, pues lo suficientemente importante como para que el hombre fuera avanzando
como lo fue haciendo a lo largo de la historia, ¿cómo sería? ¿Cómo se interpretaría un sueño para un ser de aquella época, ¿no? Y realmente no encuentro respuesta. Tiene que ser algo que está muy ligado a lo que ellos concebían como los dioses, como sus seres supremos, como esa otra vida, y así se canaliza mucho en el chamanismo, en los rituales chamánicos, en los rituales mayas, y tenemos mucha documentación al respecto de cómo han ido canalizando ellos el tema de los sueños. Yo añadiría a esa anestesia que vosotros habláis el factor mágico también, ¿no? ¿No os pasa que a mí me cuesta trabajo muchas veces saber lo que he soñado, ¿no? La diferencia entre lo que he soñado y lo que me ha sucedido realmente. Los afectos se reparten muchas veces entre los fantasmas de la imaginación, del sueño, y los personajes reales, ¿no? Entonces yo añadiría el factor mágico, porque hay algo de mágico. Y de hecho, cuando esos sueños de las personas que están drogadas o bebidas no tienen nada que ver con el sueño más o menos nuestro, el cotidiano, ¿no? De hecho, de esos sueños salen obras literarias, obras pictóricas. La magia existe, existe en el sueño también. No Pienso. solamente eso, Luisa, sino que ha sido en sueños donde algunas personas han hecho descubrimientos que han cambiado la historia de la humanidad. Efectivamente. En el sueño. Este sueño han tenido revelaciones, han tenido alguna idea, se les ha venido y automáticamente pues han cogido y han empezado a ponerlo en marcha, y de ahí ha surgido todo lo que es un avance en la historia de la humanidad. O sea que bueno, que es que evidentemente, claro que tiene algo de mágico. ¿El qué? Pues bueno, ahí está la clave, que todavía no llegamos a saberlo, pero algo de mágico yo estoy contigo en que sí que tiene dentro del término mágico, ¿no? De que efectivamente estamos en los albores del conocimiento del funcionamiento de la mente, y bueno, pues no solamente de la mente, ¿no? Estamos hablando de un alma, de un espíritu también, ¿no? Estamos hablando de toda la entidad del ser, ¿no? No solamente como un organismo vivo, sino como una entidad que está relacionada con todo, con el todo, ¿no? Bajo mi punto de vista, y que evidentemente no solamente engloba una mente, sino que engloba un alma, engloba un espíritu, y bueno, pues evidentemente ahí van encerradas muchas cosas. ¿Cómo no va a ser magia? Es magia de la buena, Luisa, de la buena. Sí, estamos uniendo los sueños con aspectos espirituales y también Totalmente. aspectos religiosos. María José, que estás muy callada. ¿El sueño para ti es una forma de trascender lo físico y esto ha sido usado o como una herramienta más de las religiones? ¿Qué opinas? Mira, para empezar, el sueño real solamente es el primer sueño. Es decir, cuando el cuerpo llega a un límite y necesita descansar, el cuerpo automáticamente se desconecta. Y de hecho, nosotros los seres humanos hemos hecho de todas las necesidades del cuerpo, hemos hecho un placer. Es decir, el comer es una necesidad que nosotros hemos convertido en placer. Antes el hombre comía cuando tenía hambre, y ahora comemos cada vez que nos apetece, como un placer. No como una necesidad, sino como un placer. Y en el sueño es lo mismo. Si te das cuenta, cuando nosotros tenemos sueño, te puedes quedar durmiendo sentado, te puedes quedar durmiendo y no darte cuenta. O sea, el cuerpo se desconecta solo. Y nosotros hemos creado la cama bien cómoda, o sea, no se necesita realmente tanta comodidad. El cuerpo realmente cuando llega a su límite, se duerme, y cuando ya ha llegado a su descanso, los sueños cuando nosotros nos despertamos, seguimos durmiendo ya por costumbre. Si te das cuenta, nos despertamos por la noche y volvemos a dormir, ¿no? O sea, nos parece poco, queremos dormir hasta por la mañana, cuando a lo mejor nuestro cuerpo a las 3 horas de dormir ya se ha despertado. Entonces, los sueños realmente valiosos son los primeros, el primer sueño, porque todos los demás ya son fragmentos de nuestro cerebro, y hasta incluso son pesadillas, hasta incluso a veces nos despertamos mal, porque el sueño último de esos sueños forzados ya no tienen valor. El verdadero sueño, el que realmente tiene valor, el que, como ha dicho Luis, que puede encender la bombilla y darte ideas mágicas y descubrimientos, y vistas del futuro,
O sea, todo eso se encuentra en el primer sueño. Todo lo demás ya no sirve. O sea, es ya simplemente todo lo que nuestro cerebro maquina. Entonces, realmente, repito, eh, las religiones, pues mira, no sé, Javier, todo, todo lo distorsionamos. Que como te digo, el tema de la alimentación, el comer es una necesidad del cuerpo, el dormir es una necesidad del cuerpo y nos imponen los horarios para todo, para dormir, para comer, no, hay que comer 5 veces al día, hay que dormir 8 horas, o sea, nos dicen todo lo que tenemos que hacer cuando nuestro cuerpo es lo suficientemente sabio como para saber lo que necesita y lo que no necesita, sin que nos pongan un estigma de horario. Entonces, sí, estamos condicionados por todo lo que nos dicen, pero realmente cada persona sabe lo que necesita. Y en las religiones, pues, en las religiones como en todo, mira, el tema de las religiones se mete tanto en los sueños como en nuestra vida en general. Nos lo quiere condicionar todo. Y nos condicionan también eso. Pero, pero realmente te digo que el sueño valioso es el primero. El primero de cuando nuestro cuerpo se desconecta, en esa desconexión, tiene la capacidad de poder ver cosas increíbles. Pero cuando ya nos despertamos y nos volvemos a dormir, ese segundo sueño o ese tercero, dependiendo de las veces que nos despertemos, ese ya no tiene el mismo valor. Esos ya son sueños que nuestro cerebro, digamos, que distorsiona, pero que ya no nos llevan a ninguna parte. Y eso forma parte de esa costumbre que nos han dicho de que hay que dormir 8 horas, de que el cuerpo necesita lo que necesita y cada cuerpo es diferente. Cada persona tiene una vida distinta, cada persona se cuida de una forma diferente, se alimenta de una forma diferente, hace ejercicio, tiene una vida sana. Dependiendo de la vida que llevemos, así nuestro cuerpo necesita. Evidentemente, cuanto más te cuides, menos necesita tu cuerpo de descanso, porque se repone antes. Evidentemente, una vida sedentaria, una persona que no se cuida, que come mucho, que no se mueve, esa persona se acuesta y no tiene ganas de levantarse. Pero una persona activa, que come sano, que tiene una vida sana, te puedo asegurar que se acuesta, madruga y se levanta con la misma energía que si hubiese dormido 10 horas. Y no necesariamente tiene por qué dormir 10 horas, a lo mejor con 3 horas ha repuesto su cuerpo, porque su cuerpo está sano. Entonces, nos lo condicionan todo. Tristemente es así, nos lo condicionan todo. Nos dicen cuándo tenemos que comer, cuándo tenemos que dormir y todo lo que tenemos que hacer. Y repito, el cuerpo para dormir no necesita ni una cama comodísima. El cuerpo sí, a veces nos quedamos durmiendo sentados porque nuestro cuerpo se desconecta, solo se desconecta. Cuando tiene sueño se desconecta y cuando ya se ha repuesto se vuelve a conectar. Solo es como un intermitente, él sabe lo que necesita y hasta dónde lo necesita. Y cuando él ha comprendido que ya está repuesto, vuelve otra vez a conectarse y es cuando nos despertamos. Por eso muchas veces la gente dice que yo me despierto todos los días a las 3 de la mañana o me despierto a las 4, claro, porque tu cuerpo ya te ha dicho hasta aquí. Tu cuerpo ya te ha dicho que ya descansó lo que tenía que descansar. Entonces, eso es lo que la gente tiene que entender, que el cuerpo es muy sabio, Javier. Es curioso, sí. Y estoy de acuerdo contigo. El cuerpo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Otro tema relacionado con el sueño son los sueños premonitorios. ¿Qué opináis de esto? Que es así, o sea, es lo que te estoy diciendo. En ese primer sueño, lo que podamos soñar es simplemente lo que te está diciendo. O sea, es como que nos transportamos a otra dimensión y desde ahí podemos ver cosas que nos van a pasar, cosas que nos van a pasar. Y otra cosa que dicen es que si tú, mira, si tú te acuestas y te centras antes de dormir y piensas, por ejemplo, yo quiero alcanzar algo y estoy pensando cómo hacerlo, buscando la forma, estoy descubriendo algo, estoy en un trabajo que me interesa, o sea, tú cuando te acuestas te centras en lo que quieres, en cómo quieres llegar, en lo que deseas, o sea, tú te centras y te quedas durmiendo con ese pensamiento y en ese sueño puedes ver ideas que a lo mejor despierto no tienes. Y si tienes la capacidad de cuando te despiertas recordarlas, tienes solución para muchas cosas. O sea, sí son sueños premonitorios, porque en ese lapsus de tiempo, tu cerebro te da respuesta a muchas preguntas que por el día, por el bullicio del ruido, no te lo puede dar. Entonces, por eso hay que concentrarse mucho antes de dormir y hay que estar lo suficientemente relajado y no entrar en el sueño con la locura de me acuesto en la cama y me duermo. No, te acuestas, te relajas, te centras, piensas. Si realmente estás pendiente de algo o preocupado por algo, relájate, piensa y quédate durmiendo con ese pensamiento. Y ahí podrás encontrar las respuestas que no puedes encontrar cuando estás despierto. O sea, claro que te habla el sueño, claro que te habla.
Es así, Javier. El sueño nos dice muchísimas cosas. La pena es que no estemos pendientes y no le demos la importancia que tiene. Y no porque no lo estemos escuchando, porque estamos escuchando últimamente muchísimo lo importante que es el sueño y las cosas que nos dice. Pero seguimos sumergidos en la vida esta que llevamos, tan tecnológica. Los sueños premonitorios, Luis, ¿qué son para ti? Bueno, yo, verás, bastante de acuerdo con lo que ha dicho María José en algunos aspectos, ¿no? El tema de premonitorio es decir, bueno, había que partir un poco de la base de lo que es que entendemos por una premonición, ¿no? Pero bueno, pues de alguna forma siempre está ligado un poco a que los sueños eh, uno tiene la lucidez que no tiene en la vigilia. Si realmente llega a tener ese descanso del que habla la compañera, si realmente es capaz de, bueno, pues de tener una vida lo suficientemente bien organizada y saludable como para poder tener un descanso adecuado, porque evidentemente si no te nutres bien, si no descansas bien y demás, pues no podemos pretender tener un sueño, o sea, no podemos dormir bien y tener sueños de alguna manera buenos, ¿no? Esa calidad del sueño va a estar muy mermada. Y también ha estado, yo veo que está muy ligado, eso sí que está bastante ligado al tema de las religiones, ¿no? Al tema de las religiones, al tema de las creencias. El premonitorio está muy ligado al tema de la creencia, al tema de la religión y al tema de que, bueno, pues que de alguna forma, pues somos capaces de ver, pues, he soñado tal cosa y de alguna manera, bueno, pues dependiendo de mi creencia, pues eso que yo he soñado, pues puede tener un cariz de ser algo que va a ocurrir, una señal divina, una señal bien espiritual o llamémoslo como queramos llamarlo, que de alguna forma, bueno, pues te están avisando de algo, ¿no? Hay personas muy doctas en este tema, ¿no? Y hay personas con mucha sensibilidad, como aquellas personas que son, pues, videntes, aquellas personas que son, que tienen unas capacidades especiales para percibir cosas que la inmensa mayoría de los humanos no percibimos. Entonces, yo con este tema pues, tengo muchísimo respeto como a todo, especialmente el tema del sueño, porque es un gran desconocido. Y entiendo de que, bueno, de que no dudo de que haya habido sueños y que haya sueños premonitorios, para nada. Entonces, de hecho, el mismo Leonardo confesó que uno de sus inventos y que algunos de sus inventos habían sido confeccionados de alguna manera y se habían sido gestados en el sueño, ¿vale? Y así otros muchos inventores y autores, ¿no? Pero, bueno, lo dejo ahí un poco en decir, bueno, pues es posible que haya personas que tengan esa capacidad de ver algo que pueda ocurrir, ¿no? En el sueño y otras que no, porque bueno, yo también conozco a muchas personas que dicen que creen que no han soñado nunca, o sea, que no se acuerdan para nada de lo que sueñan, ¿no? Es curioso este tema. Esa es mi forma de entenderlo, es mi forma de verlo, compañero. Con respecto al tema del sueño premonitorio. Yo no he tenido ninguno, ¿vale? En ese sentido, no he tenido ningún sueño premonitorio, salvo, bueno, alguna vez que haya soñado que va a venir algún familiar o que va y bueno, pues mira, sí, y ha venido, ¿no? Pero a mayores no he tenido la suerte de tener un sueño que después se haya cumplido una realidad, bueno, no sé, no algo pues contundente, ¿no? En mi vida, ¿no? Pero respeto muchísimo todo este tema, porque para mí es un enigma y bueno, pues, pero de mucha potencia, o sea, eso tiene un poder muy grande, mayor del que nosotros nos podemos imaginar, desconocido, y todo lo que es desconocido y que tiene mucho poder, pues de ahí pueden salir cosas muy buenas y también cosas no tan buenas. Sí, María José, adelante. Pues fíjate, Luis, si tú supieras que todos, absolutamente todos, tenemos las mismas capacidades, simplemente es que hay quien las desarrolla y quien no. O sea, es cuestión de que sepamos que todos podemos hacer lo mismo. Esas personas que decimos que son videntes y tal,
simplemente son personas que desde pequeños intuyen y simplemente observan esa capacidad que tienen y la desarrollan. Entonces, tú has dicho, dice, yo no he tenido sueños premonitorios, pero a veces he pensado que, mira, tú puedes perfectamente, igual que cualquiera, hacerlo. Simplemente es cuestión de que tú simplemente te entrenes para ello, porque todos podemos hacerlo. Es una capacidad que tenemos todos. O sea, yo sí he tenido sueños premonitorios. Afortunadamente muchas veces no son buenos como a mí me gustaría, pero al final otras veces sí. He soñado de todo, cosas buenas, cosas malas y cosas simplemente cotidianas, pero sí se tienen sueños premonitorios. Y te puedo asegurar, Luis, que tú también puedes hacerlo. Tú también puedes, todos podemos. Las capacidades son de todos. Ahora, saber desarrollarlas, eso ya es de quien lo experimenta y quien lo ejercita y quien realmente se interesa en ello. Pero poder podemos todos. Y cuanto más nos entrenemos, más poderes tendremos. Eso es así. Tenemos muchísimas capacidades, muchísimas. Tenemos un valor incalculable, pero tenemos que saber, eso somos como una piedra en bruto que tenemos que pulir y sacar todo nuestro potencial. Pero eso todo, todo. O sea que esas personas, como tú dices, no son más especiales ni diferentes que tú. Simplemente desde que se dieron cuenta que tenían esa capacidad, la han desarrollado y han seguido ejercitándola, pero realmente todos podríamos hacerlo. Pasa que a veces nos desviamos, pensamos en otras cosas, nos vamos por otros caminos, pero vamos, que el poder es de todos tenemos el mismo poder. Es maravilloso, si realmente también es verdad que si todos desarrolláramos eso, eh, es que al mundo no le interesa que todos saquemos nuestro potencial. Es mejor que sigamos creyendo que eso solamente es algo que requieren unas personas y otras no. No, yo Porque creo que también, María José, es cuestión de que cada uno tiene su momento en la vida, su aprendizaje, su evolución, su progreso. Y hay personas que van evolucionando antes, hay personas que van evolucionando después, hay personas que van evolucionando en unas áreas, hay personas que van evolucionando en otras áreas. Entonces yo entiendo que esto todo es algo muy abierto y que, bueno, pues que cada uno evoluciona a su ritmo y según, bueno, pues lo que las circunstancias de su vida también y esa persona también, pues ha ido pudiendo evolucionar. O sea, bueno, que yo me alegro de que, y estoy convencido de que todos tenemos las mismas capacidades, estoy seguro de ello, pero bueno, oye, quizás a lo mejor a mí particularmente, pues no me interesa tanto, quiero decirte con eso esto, sí, no me interesa eso sí. tanto centrarme en la premonición de mis sueños y sí me interesa más pues profundizar pues en un tema para mí como es muy apasionante como es la meditación, ¿no? Y el poder que tiene la meditación. Pues Ujú, mira, claro, tenemos una capacidad limitada en ese sentido y cada uno pues se va orientando hacia, digámoslo, un espacio, un área, algo que le va entusiasmando de alguna manera, que le va interesando, y que en ese momento la vida le va dictando, ¿no? Es un poco mi forma de entender la vida y por supuesto, estoy de acuerdo contigo en que todos tenemos muchísimas capacidades y además, si nos creyésemos más la capacidad que tenemos y lo capaces que somos y lo importantes que somos, pues este mundo iría de otra manera, funcionaría de otra manera, por supuesto que sí. ujú. Para eso tiene que haber una transformación y esa transformación se está empezando a dar, pero bueno, es un cambio de paradigma que es un cambio que tardará en darse, pero se dará, se dará. Pero fíjate, Luis, que hasta incluso acaba de decir una cosa que es muy significativa. A ti te gusta el mundo de la meditación y la meditación al final también es para adiestrar y de alguna forma darle espacio a nuestro cerebro, porque es como desconectarte del mundo banal y relajarte y dejar ahí que tu cerebro simplemente descanse. O Bueno, sea bueno, que, bueno, dime, sí, dime. compañero, perdona, pero verás, yo no solamente contemplo el cerebro, yo lo contemplo todo, yo contemplo, como dije antes, contemplo un alma, contemplo un espíritu, contemplo una totalidad, porque somos un reflejo del universo, entonces no me centro exclusivamente en lo que es el cerebro es una parte más del cuerpo, es ¿Mm? un órgano más del cuerpo, pero digamos que trasciendo un poco ese tema, o sea, yo me centro en lo que es el ser. Y el ser en Ujú, su totalidad, pues bueno, cuando yo medito con el ser, ¿no? ujú. Con el ser y en la profundidad del ser, independientemente de que pueda aumentar mis capacidades cerebrales, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero mi meditación va un poco más encaminada a esa área.
Pero para poder llegar a ese estado que tú quieres, necesitas acallar las voces de tu cerebro. Eso ya Es hace mucho decir, tiempo, compañera. Ya es hace que... mucho tiempo. Y pero no, Sí, evidentemente, por supuesto, es que, bueno, el silencio, y yo muchos años trabajando el silencio, pues evidentemente lo que trata es eso, es decir, es serenar la mente. Y yo, pues hace muchísimos años que soy discípulo de Ramiro Calle, y bueno, he hecho yoga durante muchísimos años, es decir, que bueno, que voy en un camino, evidentemente humilde, a mi ritmo, pero bueno, esos caminos, esos senderos, estoy en ellos, ¿no? Evidentemente, como un aprendiz que soy, claro. Ramiro Calle, yo también tengo el libro, lo compré hace muchísimos años, el de relajación. Y además, este hombre tiene más libros y tiene anécdotas muy interesantes. Y hasta incluso, acuérdate que, no sé si escribió uno de sus últimos libros, tuvo un trance que estuvo cercano a la muerte y escribió su experiencia también. Sí, 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 sí. Sí, este hombre es muy interesante, sí. Pero bueno, a lo que íbamos, sí, hasta incluso para la meditación hace falta acallar todas esas vocecitas que tenemos ahí que no nos dejan a veces centrarnos y tenemos que relajar esas voces para entrar en ese trance de la meditación. Así que todo es adiestrar nuestro cerebro y alcanzar para dormir, para relajarnos, para todo, tenemos que manejar este cerebro que es como una máquina que no para. Tiene las pilas siempre alcalinas que no descansan. Así Muy es, bien. compañeros. ¿Algún comentario más? Nos quedan 2 o 3 minutitos. ¿Algo que queráis añadir sobre el tema de los sueños tan apasionante? Pues yo diría que yo sigo pensando que el mundo de los sueños es todavía un tema muy desconocido y que realmente si tuviéramos la capacidad de saber el valor que tiene, saber dormir bien para tener sueño de verdad de valor, le prestaríamos mucho más atención a la hora de coger el sueño. No es solamente acostarte y dormirte, es simplemente pensar que en ese momento puedes entrar en un mundo maravilloso y ver cosas como te digo, que no tenemos la capacidad de poder ver con el ruido del día a día. Así que hay que saber dormir para poder soñar. Eso es lo importante. Hay que saber entrar en el sueño. Muy bien. Luis, ¿algo que quieras añadir? No, 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 yo ya nada, yo agradecer todo lo que se ha dicho, todo lo que habéis aportado ambos, que ha sido mucho y bueno. Y nada, pues decir lo que dijo Luisa, que esto sería un tema para poder seguir hablando durante mucho tiempo, pero lamentablemente, como son todos nuestros programas, pues se quedan cortos. Así que yo pues agradecer este tiempo y nada, hasta otro ratito. Muy bien. Compañeros, muchísimas gracias y hasta la próxima entrega de Querer Vivir en Radio Mairena. Muchas gracias Muy bien. y un fuerte abrazo. Un abrazo. Ya. Adiós. Hasta luego.